Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eric Fernando Granado Sánchez. Soy estudiante de la licenciatura en Física y Matemáticas en la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional. En esta ocasión voy a presentar un problema del electromagnetismo clásico que está relacionado con la energía intrínseca de los imanes. El problema está planteado en el libro Fundamentos de Teoría Electromagnética de John Reed en su tercera edición. El problema dice lo siguiente. Problema 12.16. Demuestre que U igual a un medio de la integral sobre todo un volumen B de h.b diferencial de volumen es igual a cero, donde B es todo el espacio si los campos son producidos únicamente por imanes, es decir, que no hay corrientes de transporte. ¿Es cero la energía magnética? En este caso, h.b sobre 2 es una densidad de energía magnética. H es el vector de intensidad magnética, B es el vector de inducción magnética. Este problema, más allá de ser una demostración de un resultado numérico, tiene mucha importancia por su interpretación, ya que esta nos habla de la energía intrínseca de los imanes. Y esto tiene que ver mucho con el uso cotidiano que le damos a ellos. Cuando nosotros manipulamos imanes, sabemos que estos tienen la capacidad de alterar el estado de movimiento de otros objetos susceptibles al campo magnético. Incluso en una época se creía que se podían construir motores de movimiento perpetuo con imanes. Y esto da a pensar que los imanes son fuentes infinitas de energía. ¿Qué dice el electromagnetismo clásico? Esto es lo que quiere decir en este problema. Bueno, para resolver este problema es necesario conocer las hipótesis en las que está basado el problema. Dos de esas hipótesis no vienen mencionadas en el planteamiento del problema, sino que más bien están inmiscuidas en esta ecuación. ¿Cuáles son esas hipótesis? Bueno, para deducir que la densidad de energía magnética es h.b sobre 2, se requiere establecer estas dos hipótesis, que es que las fuentes sean finitas, es decir, no podemos considerar planos infinitos magnetizados, tampoco podemos considerar imanes de longitud infinita, y además los medios que contienen estas fuentes son medios magnéticos lineales, es decir, B se puede escribir como mu, una constante de permeabilidad magnética, por H. Las otras hipótesis es que B es todo el espacio. Primero voy a reducir esta integral sobre un volumen finito para posteriormente pasar al caso límite en donde B cubra todo el espacio. Y finalmente, la última hipótesis es que los campos son producidos por imanes. No hay corrientes transportadoras. Esta última hipótesis es la que voy a usar al principio. Si no hay corrientes de transporte, entonces la intensidad magnética, este vector de intensidad magnética, se puede escribir como menos el gradiente del potencial escalar magnético. Sabemos que si no hay corriente de transporte, el rotacional de este campo es cero. Con lo cual, podemos escribir lo siguiente. La integral original h.b sobre todo un volumen B de B es igual a B punto menos gradiente de la potencial escalar diferencial de volumen. Y aquí sacamos el signo y nos queda un producto punto de un campo vectorial por un gradiente de un campo escalar. Para esto, yo considero un volumen finito que contenga la fuente. Esto lo puedo hacer por la hipótesis de esta ecuación, que es que las fuentes sean finitas. Bueno, podemos reducir esta integral con una identidad vectorial que es la siguiente. La divergencia del producto de un campo escalar por un campo vectorial es igual al gradiente de ese campo escalar, producto punto con el campo vectorial, más el campo escalar por la divergencia del campo vectorial. Y aquí vemos que este producto es similar al que tenemos dentro de la integral. Entonces despejamos esta ecuación y nos queda el gradiente del potencial escalar producto punto con el campo vectorial es igual a la divergencia del producto de estos dos menos el campo escalar por la divergencia del campo vectorial. De aquí ya se puede ver
que podemos utilizar uno de los teoremas integrales del análisis vectorial para reducir esta ecuación. Si sustituimos, nos queda menos la integral de este producto punto es igual al potencial escalar magnético phi estrella por la divergencia de B menos la divergencia de este campo phi estrella por B. Finalmente sustituimos en términos de la integral original, que es h.b, diferencial de volumen sobre todo B, es igual a phi estrella por la divergencia de B menos la divergencia de phi estrella por B. Pero ya sabemos de las ecuaciones de Maxwell que la divergencia del campo magnético B es cero. Y es cero para cualquier distribución de fuentes, para cualquier medio que contenga esas fuentes y para cualquier geometría de las mismas. Entonces, este caso es muy general, puesto que H se puede escribir como el gradiente de phi estrella si no hay corrientes transportadoras para cualquier caso, y este hecho también se cumple para cualquier caso. Bueno, esto implica que h.b diferencial de volumen sobre todo el volumen, la integral es menos la integral de una divergencia, la divergencia de phi estrella por B. Finalmente podemos utilizar el teorema de la divergencia, que nos dice que la integral de una divergencia sobre todo un volumen es igual a la integral sobre la superficie que contiene ese volumen del campo al cual se le está aplicando esa divergencia, que en este caso es phi estrella por B, punto el vector normal a la superficie diferencial de área. Ahora sí, ¿qué pasa cuando el volumen tiende a ocupar todo el espacio? ¿Qué significa tomar el límite cuando ves todo el espacio R3? Pues significa tomar el límite no solo cuando esta superficie es infinita, porque contiene un volumen infinito, sino que también esta superficie está infinitamente alejada de nuestras fuentes, que las supusimos finitas. Es decir, si yo tomo el límite cuando B tiende a R3, entonces R3 es la integral de h.b sobre todo R3 es igual al límite de cuando R y S tienden a infinito, de la integral de superficie de phi estrella por B. Y esto es igual a cero. ¿Por qué es igual a cero? Bueno, R es la distancia de algún centro de referencia, puede ser centrado en alguna de las fuentes, pero que está fijo. Entonces, ¿por qué esta integral da cero? Bueno, la forma más fácil de argumentarlo es que tenemos una superficie que está infinitamente alejada de nuestras fuentes. Sabemos que el campo magnético y el potencial escalar magnético, muy lejos de nuestras fuentes, deben ser nulos o casi nulos. Entonces, si nosotros nos regresamos a la integral original, tenemos que la integral de h.b, diferencial de volumen sobre todo el volumen, se reduce a calcular un flujo sobre la superficie que contiene ese volumen. En este caso del campo phi estrella por B. Entonces estamos calculando un flujo y eso quiere decir que estamos calculando el producto de la proyección de estas líneas sobre el vector normal por el diferencial de área. ¿Y qué pasa cuando esta superficie está muy lejos? Estas líneas son muy pequeñas. Pero, a su vez, entre más lejos esté la superficie de nuestras fuentes, esta superficie es más grande. ¿Sí? Y entonces este vector diferencial de área va a ser más grande. Al final, ¿qué efecto es el que termina prevaleciendo? ¿El hecho de que estas líneas sean muy pequeñas o que la superficie sea muy grande? Bueno, nosotros sabemos de la definición del campo magnético. Aquí tenemos un delta de flujo discreto, que sabemos que es phi estrella por B, punto el vector normal de superficie por un delta de área. Y sabemos de la definición del campo magnético que a lo más el campo magnético puede depender de 1 en R cuadrada, es decir, del punto en donde se mida la distancia que hay entre el punto en donde tengo mi sistema de referencia y el punto en donde quiero evaluar en mi campo. Y el potencial escalar depende a lo más de 1 en R. Luego, aparte delta de a lo más puede ir como R cuadrada. Imaginemos que esta superficie puede ser una esfera
el diferencial de área va como R cuadrada, donde R es la distancia a algún punto fijo. Entonces, este producto, este diferencial de flujo, va como 1 en R, a lo más. También sabemos que puede ser el potencial escalar una serie de potencias, pero la potencia más alta siempre va a ser 1 en R. Entonces, yo tengo el delta de flujo que depende de 1 en R, y si R tiende a infinito, pues cada una de estas pequeñas contribuciones de flujo van a ser cero. Y aunque la superficie sea infinita, lo único que estoy haciendo es sumar infinitos ceros, y eso hace que esta integral sea cero, y por tanto la integral original es cero. ¿Qué se ha demostrado en este resultado? Pues no se demostró que h.b diferencial de volumen sobre 2 sea cero para cualquier volumen. Se demostró que es cero solo cuando es todo el espacio. ¿Y qué quiere decir eso? También lo que hemos demostrado de este análisis es que entre más lejos esté mi superficie, es decir, entre más volumen contenga, esta integral se acerca más a ser cero. Ya lo vimos, el diferencial de flujos se acerca más a ser cero cuando esta R tiende a infinito. Entonces, esto va a ser útil para el significado de esta integral. ¿Qué significa al final? ¿Que es cero la energía magnética? Pues como hemos hecho este caso muy general porque no hicimos ninguna suposición sobre los medios, contienen a estos imanes, solo que son medios lineales, y no hemos hecho ninguna suposición sobre cuántas fuentes o qué distribución de las fuentes. Entonces podemos considerar un caso particular. Consideremos el caso en que tenemos un solo imán y un solo medio que lo contiene de permeabilidad mu, que abarca todo el espacio. Bien puede ser el aire este medio. Ahora consideremos que este volumen contiene la fuente. Esto lo puedo hacer porque mi fuente es finita. Entonces, ¿qué pasa si yo expando este volumen una cantidad finita B1? Este cascarón que lo contiene. Entonces, ahora tengo un volumen B' que es más grande que B. Y la integral de la densidad energética H.B sobre 2 sobre el volumen B' va a ser igual a la integral de la densidad energética en B y la integral de la densidad energética en B1. Pero yo supuse que B contiene a mi fuente. Entonces B1 no contiene fuentes de campo magnético. Contiene solo un medio isotrópico lineal de permeabilidad mu. ¿Qué pasa? Entonces que H se puede poner como 1 en mu por B. Y entonces si sustituimos en el producto punto H.B, esto me da 1 en mu B cuadrada. Cuando yo sustituyo en la integral sobre B', pues la integral de H.B sobre 2, diferencial de volumen en B', es igual a esta misma integral sobre B, más un término que va como 1 sobre 2 mu por B cuadrada, diferencial de volumen, sobre todo B1. Y este término tiene que ser estrictamente positivo. Sabemos que el campo magnético no es nulo, y tenemos una fuente, y es positivo porque el integrando es positivo, porque es un cuadrado. Entonces, eso sin lugar a dudas quiere decir que la integral de H.B sobre diferencial de volumen sobre B' es más grande que esa misma integral sobre B. Pero ¿qué pasa? B' es un volumen más grande que B. Su superficie está más alejada de la fuente. ¿Qué quiere decir? Que esta integral está más cerca de ser cero que esta integral. Entonces, eso sin lugar a dudas solo se puede cumplir si ambas integrales son negativas. Esta está más cerca de ser cero que esta y a la vez es mayor. ¿Qué quiere decir que ambas integrales sean negativas si estoy al final integrando para conocer una energía potencial? Pues bueno, vamos a reducirnos al volumen más pequeño que contenga la fuente. En este caso, pues es el volumen que contenga la fuente misma, el volumen que ocupa esa misma fuente. Entonces, como el volumen B que utilizamos antes era arbitrario y obtuvimos que la integral de H.B sobre 2 sobre ese volumen era negativa,
pues sobre este volumen tiene que ser negativa, porque evidentemente BF contiene a la fuente, contiene al imán. ¿Y qué quiere decir esto? Que la energía potencial que contiene la fuente es negativa. La energía de un imán es negativa. Ahora, no debe preocuparnos mucho este cambio de signos. Lo único que debe preocupar es que es de signo contrario a la del campo que está afuera, porque, bueno, esta energía en magnitud es la energía necesaria para magnetizar este imán. ¿Cómo llegó a esa conclusión? Bueno, sabemos que en el volumen fuera, también B1 en el caso anterior era arbitrario. Entonces, cualquier integral de h.b sobre 2 sobre cualquier volumen que no contenga la fuente es positiva porque tiene esta forma. Tiene la forma de 1 sobre 2 mu por b cuadrada diferencial de volumen. Entonces, lo que debe preocupar aquí es que tienen un signo distinto. ¿Por qué? Bueno, pues si nosotros tomamos todo el volumen exterior a la fuente, la integral sobre todo ese volumen y la integral sobre todo el volumen que ocupa la fuente junto a todo el espacio, junto a todo R3. Entonces la integral sobre todo el espacio de h.b sobre 2 es la integral de h.b sobre 2 sobre el volumen de la fuente más la integral, esa misma integral sobre el volumen exterior. Y esto da cero, ya lo hemos demostrado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la fuente contiene una energía potencial que es de igual magnitud que la energía contenida en todo el campo exterior a ella. Y es de signo contrario. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, podemos verlo como un agente externo. Para que ese imán permanente exista, el agente externo debe dar energía que queda almacenada en el imán. Y esa misma energía puede ser utilizada en forma de campo magnético. Se regresa al agente externo en forma de campo magnético. O podemos verlo como que el imán almacena energía y pierde esa misma energía en forma de campo magnético. Entonces, el hecho importante aquí es que la energía necesaria para magnetizar un imán es la misma, de igual magnitud, que la que éste puede brindar en forma de campo magnético. Ahora, la energía, esta integral, dentro de las fuentes, depende de la magnetización. Dentro del imán hay magnetización no nula y H depende de la magnetización y B también. Si la magnetización total del imán es cero, entonces estos dos van a ser cero. Y como ya obtuvimos que la energía en el exterior debe ser de igual magnitud que la del interior, entonces esto es cero. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que si yo tengo un imán del que no puedo conocer la energía interna porque es casi imposible conocer la energía interna de un imán, es casi imposible conocer la magnetización dentro de un imán, sí puedo conocer la energía externa. Y en la medida en que un imán permanente pierda su magnetización, esta energía se va a perder. Sabemos que un imán pierde su magnetización cuando está expuesto a otros campos magnéticos. Y es por eso que los motores de movimiento perpetuo con imanes no son posibles. En el contacto con otros imanes, estos pierden su magnetización y la energía que pueden proveer es cada vez menor. ¿Por qué no pasa lo mismo en circuitos de corriente transportadora? Bueno, en circuitos de corriente transportadora, yo tengo que la energía que yo debo proporcionar para que se establezca un campo magnético en ellos viene de una batería o de una fuente de potencial que produce una corriente en estos circuitos. Pero esta energía, esta contribución no viene en esta integral. Es aparte, es independiente. Si yo sumo la energía, esta energía sobre todo el espacio en un circuito de corriente transportadora, yo le sumo la energía
¿Qué me cuesta establecer una corriente en ellas? El resultado va a dar 0 también. En este caso sí tengo, en el caso de los imanes, una contribución que está inmersa en esta integral que nos habla de la energía que nos cuesta establecer el campo magnético. Y por eso, solo en circuitos de imanes hay una contribución que debemos retirar. Si yo quiero conocer la energía almacenada en el campo magnético en un sistema de imanes y circuitos de corriente transportadora, entonces lo que debo de hacer es restar a la integral de la densidad energética sobre todo el espacio la contribución de cada uno de los imanes que está en el interior de ellos. Es decir, la integral de h.b sobre 2 sobre el volumen de las fuentes. Y entonces obtendré un resultado correcto para la energía almacenada en el campo magnético. Como conclusiones de este ejercicio podemos decir que la energía potencial total, contando la interna de las fuentes y la del campo exterior a ellas, de un sistema de imanes es nula. Es lo que ya hemos demostrado y lo que nos pide demostrar el ejercicio. Un imán posee en su interior una energía potencial intrínseca negativa, más allá de negativa, de signo contrario a la del campo exterior a ella. La energía del campo magnético exterior al imán es positiva. Y finalmente, si yo quiero calcular la energía magnética de un sistema de imanes y circuitos de corriente transportadora, debo restar la contribución de los imanes a la integral de la densidad energética sobre todo el espacio. Bueno, hasta aquí todo el video. Gracias por su atención. Espero que el video les haya sido útil. Hasta luego.